La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Esta es una entrega más de debates constitucionales y hoy sí que es debate y sí que es un debate que no solamente encontrarán ustedes en este programa, sino primordialmente en el país. Hemos venido advirtiendo acerca de la peligrosa tendencia de algunos funcionarios a ignorar la Constitución y a desacatar los fallos judiciales, aunque proclaman de viva voz en comunicados, en declaraciones que el gobierno es democrático y que respeta la institucionalidad. Con todo respeto también hacia esas expresiones gubernamentales, debemos decir que nos parece muy grave para la vigencia del Estado social y democrático de derecho, por lo cual resulta necesario impedir que esas prácticas de desacato hagan carrera, ya que debilitan y carcomen los fundamentos de nuestra organización política y las bases del ordenamiento jurídico plasmado en la Constitución de 1991. Quizá la democracia, doctor Jorge Restrepo Fontalvo, no sea perfecta. Nada diseñado por seres humanos lo es, por cuanto no se puede dar de lo que no se tiene. Somos imperfectos y, por supuesto, lo que hacemos no necesariamente, es decir, ni siquiera necesariamente, es que no llega jamás a la perfección. Pero como expresara Winston Churchill, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Su vigencia efectiva es indispensable si se quiere que en la sociedad estén asegurados los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos, las garantías, la pacífica convivencia, la solidaridad, la participación, el pluralismo. Y al establecer principios como el de equilibrio y separación de funciones, así como la existencia de mutuos controles, frenos y contrapesos, no pesos y contrapesos como hemos oído en estos días, frenos, checks and balance, doctor Restrepo. El constitucionalismo preserva la libertad de los gobernados, evita la concentración y el abuso del poder y facilita que el titular de la soberanía, el pueblo, exija responsabilidad a sus representados. En tal sentido y con esas finalidades, la función de la rama judicial del poder público es fundamental como garantía del imperio de la legalidad. Consiste ni más ni menos en definir el derecho mediante la interpretación de las normas vigentes, de suerte que, culminado un proceso judicial y proferida la sentencia por el juez o tribunal competente, ella debe ser cumplida sin perjuicio de los recursos previstos en el ordenamiento. El respeto y acatamiento a los fallos judiciales y su cumplimiento así no se compartan son elementos esenciales del sistema democrático. Su observancia y el ejemplo del Ejecutivo cumpliendo él mismo los fallos que lo obligan y colaborando con la rama judicial para que la ciudadanía los cumpla, son obligaciones prioritarias suyas, más allá de discursos y proclamas vacíos. Ustedes pueden ver a este respecto el artículo 201 de la Constitución, que establece entre las principales funciones del presidente de la República la de colaborar con la rama judicial para que los fallos sean efectivos. ¿Significa ello que no se pueda discrepar de los fallos y de las providencias judiciales? En modo alguno. Así como hay excelentes sentencias, otras pueden ser equivocadas, dictadas con desconocimiento de las garantías procesales, carentes de fundamento y hasta violatorias del orden jurídico que aplican. Hemos discrepado de muchas sentencias y por tanto exigen ser corregidas. Así lo hemos sostenido en esta columna y lo ha reiterado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. En el interior de las corporaciones judiciales, los salvamentos y aclaraciones de voto dejan importantes constancias de disenso que muchas veces preconizan los cambios jurisprudenciales. Y es normal y adecuado a nuestra función que los académicos, los autores, los profesores de derecho, sometamos los fallos, como en efecto lo hacemos permanentemente, a respetuosa crítica, señalando los avances y los retrocesos jurisprudenciales. Pero quien tiene que cumplir un fallo no puede decir que se acoge a los salvamentos de voto y que cumple con los salvamentos de voto y no con la sentencia, porque entonces no está cumpliendo la sentencia. Al no estar de acuerdo con una sentencia, lo que es obvio, si proviene de la parte derrotada en un proceso, no autoriza su desconocimiento ni la desobediencia a sus mandatos. Si caben recursos, deben ser interpuestos y nada más. Desacatar los fallos es, a mi juicio, subversivo. Doy la bienvenida a la doctora Dione Alexandra Cruz, al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, a la doctora Verónica Laverde, al doctor Carlos Augusto Oviedo, que quizá dentro de pocos minutos se una al programa, y a todos ustedes. La doctora Dione debe retirarse un poco antes, de manera que le quisiera dar la palabra especialmente para que nos diga cómo ve la situación desde la ciencia política, desde la teoría del Estado. Un gobierno al que se le imparte una orden por parte de una alta corporación de justicia, ¿puede, sobre pretexto de no estar de acuerdo, dejar de cumplir el fallo? Doctora Dione. Qué gusto, doctor José Gregorio, estar con usted, con todo este panel maravilloso, con nuestros queridos doctores Jorge y Verónica, nuestro querido compañero Luis Daza en la producción. Este es un tema de la mayor importancia para la democracia y para los derechos humanos. Desde la Constitución del 91 venimos en un ejercicio muy importante de forjar una cultura política incluyente, pacífica, tolerante, desde luego democrática, ¿no? Somos un Estado social y democrático de derecho y eso nos ha costado lágrimas de sangre a la humanidad entera y al país en su historia. Entonces, lo que está pasando con este fallo es sumamente alarmante. Tenemos que tener claridad de cuál es el trasfondo y como usted bien lo ha indicado, doctor José Gregorio, esto tiene que ver con los bastiones esenciales de los estados modernos constitucionales. El principio de separación de poderes. Cada rama del poder público tiene una competencia, tiene una función y debe haber un respeto entre las ramas, debe haber un respeto entre esas misionalidades. Ningún poder puede abrogarse el poder del otro, ni usurparlo, ni desconocerlo. Eso es esencial. Y para llegar a ese principio de separación de poderes, ese principio de check and balance o de frenos y contrapesos, que es parte de las teorías liberales esenciales de la democracia, tuvimos que pasar desde Hobbes con el Leviatán, pasando por Locke, pasando por Montesquieu, pasando por Rousseau, para llegar a esa comprensión, a delimitar rama ejecutiva, legislativa, judicial, a entender la importancia que tiene cada una de ellas. El pacto social de Rousseau. Gobernantes y gobernados sujetos a una carta política. El imperio de la ley. Es decir, que ya no es la voluntad arbitraria de los gobernantes como otrora pasaban las monarquías, sino es el imperio de la ley, del derecho. Entonces aquí estamos frente a una situación realmente grave. Pero más allá de eso, doctor José Gregorio, quisiera referirme a los hechos desafortunados y a la reflexión país que tenemos que hacer de lo sucedido. Estamos hablando de 13 personas que fueron brutalmente asesinadas, a mansalva, podríamos decir. Estamos hablando de más de 70 personas lesionadas por arma de fuego disparadas por nuestra Policía Nacional. Estamos hablando de una suerte de desórdenes gravísimos, la destrucción de bienes públicos como los CAIs, como los Transmilenios y demás. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, con las herramientas que nos permite la Constitución del 91, la ley, la civilidad, esa cultura política que
hemos tratado, hemos abogado por fomentar. ¿Se podría evitar este balance trágico? Yo creo que sí. Yo creo que si las autoridades se apegan al derecho, yo creo que si revisamos a profundidad lo que está pasando en la Policía Nacional. La policía es un órgano de carácter civil. Su propósito esencial es mantener las condiciones para el goce efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos, mantener la convivencia, el orden justo, pacífico. Ese es el propósito de nuestra policía. Entonces, más allá de todo esto, lo que debe haber es una mirada sensata, profunda, muy argumentada de lo que tenemos que hacer en materia de reforma en nuestra institución policial, pero también revisar a la luz del posconflicto qué otros ajustes institucionales tenemos que hacer. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un posconflicto en donde ya superamos la amenaza armada más fuerte que eran las FARC, entonces la policía tiene que transitar progresivamente del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Tenemos que fortalecer los mecanismos de reclutamiento y selección de personal. Pero también tenemos que revisar la remuneración de nuestros policiales, los incentivos y la formación integral en derechos humanos. Esto no se trata, doctor José Gregorio y queridos amigos y amigas, de una capacitación cada tiempo en derechos humanos, ¿no? De brochazo. De unas clases teóricas. Exactamente. Aquí estamos hablando de forjar una cultura. Tenemos que regresar a ese policía amigo, ese policía confiable, aquel a quien le dejábamos el animal de compañía, al cuidado, estaba pendiente de nuestros niños y niñas en el parque. Las personas cuando salían de viaje le pedían al policía del barrio que por favor vigilara su predio, su residencia, sus bienes patrimoniales. Estas personas, los policiales, son personas de una extracción humilde, popular, y en ese sentido representan la nación colombiana. Entonces pensémoslo también como un síntoma, ¿no? Y analicemos. Y muchos policías, sí. Doctora Dionne, muchos policías siguen haciendo eso. Claro. A lo cual tú te refieres. Hemos visto recientemente agentes de la policía asistiendo a una mujer que va a dar a luz, asistiéndola, ayudándola, o conduciendo a una persona a un centro de salud, a un hospital, o ayudando a un anciano a que se traslade de un lugar a otro, los hemos visto. Claro, es decir, doctor José Gregorio. Y no podemos generalizar, pero obviamente hay que modificar la cultura. Así es, precisamente, y con eso voy cerrando mi intervención, querido doctor José Gregorio, y es que de verdad que tenemos que analizar lo que nos está pasando como sociedad. Venimos de una situación de confinamiento fruto de la pandemia del COVID-19. Nuestros jóvenes hoy están aquejados por unos altísimos indicadores de desempleo. Según el DANE, llegaron al 30%. Este es un indicador de los más altos de América Latina y del mundo, ¿no? Y tenemos casi 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Son personas con todo el potencial, con todo el talento, con todas las ganas, y resulta que están privados de las oportunidades esenciales. Entonces, aquí lo que estamos observando es esos contrastes tan fuertes, lo que nos ha dejado esta situación, no solo de la pandemia, sino del manejo mismo del Estado colombiano frente a la pandemia, porque debimos haber invertido. Tendríamos que haber hecho la renta social básica, tendríamos que haber ayudado y subsidiado a las MIPYMES y, por supuesto, responderle a nuestros jóvenes en materia educativa y laboral también. Entonces, las desatenciones de un Estado nos llevan a una situación de conflictividad social que termina explotando y escalando en unas dimensiones brutales como lo que padecimos y lo que las familias vivieron, porque lo grave de todo esto, doctor José Gregorio, es que hay víctimas de esta situación que están esperando no solamente un pedido de perdón, que de por sí es lo mínimo moral y éticamente que deben hacer nuestras autoridades, que eran las responsables del orden público, desde el presidente de la República, el ministro de Defensa, la alcaldesa mayor de Bogotá, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la personería distrital. Hay unas entidades que tienen competencia en esta materia, pero además, ¿cuál va a ser realmente la resarción del daño causado? ¿Cuál va a ser la indemnización a esas familias? ¿Cómo están en términos de salud física y salud mental? Esas son preguntas que tenemos que hacernos,
porque realmente nosotros hemos llegado a unos niveles, doctor José Gregorio y queridos compañeros y compañeras, de deshumanización en Colombia. No nos preocupan 25.000 muertos por COVID-19, no nos preocupan 60 masacres que llevamos hasta el día de hoy, no nos preocupan casi 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz, no nos inmuta que 229 desmovilizados de la FARC hayan sido igualmente asesinados, y no nos preocupa que 13 personas en unas manifestaciones que tendrían que haber sido pacíficas hayan perdido la vida. Entonces aquí tenemos que volver a lo esencial, sensibilizarnos como seres humanos y aprovechar nuestro Estado social y democrático de derecho, y hoy más que nunca defender nuestras instituciones democráticas, pero defenderlas bien, defenderlas por lo alto, con argumentos, revisando dónde hay que hacer modificación y cambio, no defenderlas de una manera, ¿no?, como todo vale y no importa por el valor de las instituciones. No, las instituciones están establecidas para servir a la comunidad. Esa es su esencia, y eso lo dice así el artículo 2 de nuestra Carta Política. Muchas gracias, doctora Dione, muy amable. Son palabras muy pertinentes para el asunto al que nos estamos refiriendo en el día de hoy, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sobre la protesta pacífica y los límites que tiene el Estado, sus autoridades y también la fuerza pública, particularmente la Policía Nacional en la materia. Antes del doctor Jorge Restrepo Fontalvo, que seguramente nos va a ilustrar muchísimo sobre este particular, yo quisiera que Verónica Laverde, la doctora Verónica, que ha hecho la investigación pertinente, nos contara en qué consiste el fallo, qué dispone y cuál es el enfoque que se puede hacer desde una perspectiva jurídica, porque aquí no estamos para asumir posiciones de carácter político, bueno, fuera del alto sentido de la política al que se refería la doctora Dione, ¿no?, de la ciencia política, pero no estamos aquí en posiciones a favor o en contra de un determinado partido o del gobierno. No, nuestra posición o nuestro análisis aquí en La Voz del Derecho es jurídico. De modo, Verónica, que te doy la palabra para que nos cuentes de manera muy, muy rápida cómo se puede entender este problema o este conflicto que verdaderamente se ha generado por una sentencia de segunda instancia de tutela. Adelante, Verónica. Bueno, un saludo a todos nuestros panelistas, a nuestro equipo técnico y por supuesto a todos los oyentes de La Voz del Derecho. Importantísimo anotar que, bueno, estamos hablando de una tutela, esto quiere decir que su cumplimiento no es facultativo, es obligatorio. Y que independientemente de que se haya hecho una solicitud de revisión para unificar jurisprudencia, que es lo que usualmente va a hacer la Corte, si es que es seleccionada, su orden, su resuelve, es de carácter obligatorio inmediato, no entra en ningún tipo de suspensión. Eso, digamos, para tenerlo plenamente claro. Ahora, como estamos hablando del derecho a la protesta y tenemos una sentencia que nos va a traer en contexto lo que es el derecho a la protesta en Colombia y frente a la situación que estamos viviendo, sí me gustaría hacer un recorderis o hacer un abarcamiento del derecho a la protesta muy rápidamente para no hacer un programa, digamos que tan magistral, sino algo más dinámico. Entonces, rápidamente, nosotros sabemos que el derecho a la protesta es un derecho que va a estar delimitado en un marco de actuación. ¿Qué quiere decir eso? No es un derecho absoluto, es un derecho y un deber ciudadano además, porque sí quiero hacer énfasis en nuestro artículo 95 que nos dice que nuestros derechos conllevan necesariamente a unos deberes cívicos, deberes constitucionales, que están ligados con el ser parte y hacer control de las decisiones que tome el gobierno, que tome el Estado, frente a temas que son de nuestro interés social, político, cultural, económico, salud, etcétera. Eso quiere decir que nosotros dentro del derecho a la protesta tenemos
ese marco de actuación, que no está dentro de ese marco de actuación para la protesta. No está la apología a la violencia, no está la propaganda a la guerra, no está la propaganda al delito, la pornografía infantil, la instigación pública, y directa a cometer delitos. Es decir, que por medio de la protesta no se puede incitar a la violencia, a la discriminación, a la persecución o a la muerte. Entonces, teniendo eso muy claro, podemos saber ya que sí está dentro. ¿Qué sí está dentro? Todo aquello que nosotros queramos hacer, elevar como solicitudes, manifestaciones de las opiniones, inquietudes y demás, de forma pacífica. Eso es algo muy, muy importante. El derecho a la protesta es la facultad que tiene el pueblo para reunirse y manifestarse de forma pública y pacífica por los que son de su interés, como bien lo decía la doctora Diony, como parte de lo que significa ser un Estado social democrático de derecho, en donde la pluralidad y la diferencia es crucial, no solo en la relación ciudadano-ciudadano, sino ciudadano-Estado, en donde el Estado es el principal garante de los derechos de su población y debe, no si quiere, debe propiciar los escenarios para que la ciudadanía exprese libre y pacíficamente esas solicitudes, preocupaciones, inquietudes, sin que sean reprimidos, coaccionados, violentados o perseguidos. Infortunadamente nosotros estamos dentro de un fenómeno sociopolítico de polarización muy grande que nos ha hecho estar en una posición falaz de amigo-enemigo, izquierda-derecha, mamertos uribistas, desconociendo que hay un abanico de posiciones y opciones en donde se puede apoyar una cosa y otra sin necesidad de ser partidario de alguna de estas y descalificar automáticamente esa postura. Entonces, bueno, teniendo ya esto claro, qué es lo que nosotros tenemos con este fallo y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, como tenemos ese derecho a la protesta que nos debe garantizar el Estado, porque está conectado además con la libre expresión, con el derecho de asociación, de participar en el control político, del derecho de petición, de la libre expresión, nosotros debemos tener también un contexto de seguridad. Entonces viene nuestra parte como ciudadanos de protestar de forma pacífica y también el escenario que nos debe garantizar el Estado, que como ya vimos y que nos comentaba la doctora Diony, infortunadamente hemos presenciado violación a derechos humanos, persecución, tortura y homicidios a los que han decidido protestar. Eso que nos hace ver que es necesario que haya una orden directa, porque esto es un tema institucional, en donde por medio de esta orden de tutela, pues este fallo, se nos incita a que la policía, el SMAT, los gobernantes que tienen la capacidad y la facultad de hacerlo, propicien esos escenarios en donde la fuerza pública cumpla con su función de garante, de protección, y no que vaya a cometer prevaricato, no que vaya a agredir a los ciudadanos. Y obviamente nosotros vemos que es necesario una reestructuración, porque esto ya es un tema institucionalizado. ¿Por qué? Porque no es decir solo son unas pocas manzanas podridas. Sí, claro, hay muy buenas uniformes que hay un tema institucional y no debe ser reformado en temas de, como lo decíamos anteriormente, de capacitar teóricamente 1 o 2 horas cada año para decir que ya hicimos check de la capacitación de derechos humanos. No es eso. Eso viene incluso desde el momento en el que se recluta o en que una persona se enlista o quiere ser parte de eso. ¿Por qué? Nosotros vemos que no hay unos controles, por ejemplo, de exámenes psicológicos para los uniformados. Debe hacerse desde el inicio hasta ya el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay manifestaciones de algunos uniformados en donde ellos expresan que a través de ese uniforme ellos están facultados, y es, ojo, porque lo hemos visto en videos, su derecho es
asesinar, disparar, etc. Lo han dicho muy claramente algunos, y eso significa que hay una carencia de claridad de lo que significa ser autoridad de policía. Entonces es muy necesario hacer esto, ver cuál es la formación que se les está dando, obviamente, ver todo el tema de los presupuestos que se están manejando para evitar algunos escenarios comúnmente conocidos, coloquialmente conocidos como sobornos, que sabemos que en realidad no se llama así en términos jurídicos, pero para quienes nos están escuchando. Entonces, sí es muy importante entender eso, y esta sentencia lo que hace es aterrizar eso, decirnos es un derecho constitucional fundamental, con otros varios, es parte del derecho social democrático de derecho, es parte de un ejercicio de un deber ciudadano además, y el Estado es el principal garante de ese derecho y debe cumplirse de inmediato, incluso si se quiere solicitar la revisión. Verónica, muchas gracias. Ubicándonos en el caso concreto de la sentencia, yo debo decir que se trata, primero, de una providencia que ya no admite recurso en materia de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. El fallo de primera instancia que ya se había dictado puede ser impugnado ante el juez competente. En este caso, el superior era la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, profirió ese fallo de segunda instancia. Lo único que procede ahora es que si la Corte Constitucional lo tiene a bien, si quiere hacerlo porque es discrecional de ella, seleccione el caso para llevarlo a revisión eventual, bien de una sala compuesta por 3 magistrados, que es una sala de revisión, o bien de la sala plena de la Corte, que podría unificar la jurisprudencia si es que hubiera alguna discrepancia al respecto. Mientras tanto, el fallo tiene que ser cumplido. El gobierno, a mi juicio, está equivocado cuando manifiesta que mientras la Corte decide si selecciona o no, entonces es como si el fallo no existiera, que porque el fallo no le gusta al gobierno. Doctor Jorge Restrepo Fontalvo, desde el punto de vista suyo, frente a la teoría de la vigencia de las instituciones, ¿usted cómo aprecia la situación? Con una sentencia que se está refiriendo a hechos de noviembre de 2019, se ordena al ministro de la Defensa que en 48 horas presente disculpas a las víctimas, y el ministro dice que él ya se pronunció y que ya presentó disculpas porque lo había hecho espontáneamente sobre los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020. Doctor Restrepo. Doctor José Gregorio, demás panelistas y audiencia amplia que nos escucha. Qué afortunado fue usted cuando le puso este nombre a esta entidad, la voz del derecho. Algún joven profesor de Derecho Constitucional, joven en esa época, en 1944, independientemente de lo que pensemos de él como político, ahora hablo de él como académico, Alfonso López Michelsen, en la introducción de sus lecciones de Derecho Constitucional publicadas en la Universidad Nacional, decía: hay 2 formas de resolver los problemas. Yo diría que no son 2 formas de resolver los problemas, sino 2 formas de intentar resolver los problemas. Una de ellas es a garrote, dándole un garrotazo al que no está de acuerdo con uno. La otra, dialogando, hablando, haciendo oír las voces. Y usted, a través de este programa, se ha caracterizado precisamente porque ha facilitado que se oiga la voz del derecho, la voz de la institucionalidad.
Lo que queremos quienes defendemos el derecho es precisamente eso, la oportunidad de que haya diálogo tranquilo, de entender que el opositor no es un enemigo, que hay que escuchar sus razones. Pero decía también un gran constitucionalista francés, Léon Duguay, el derecho sin la fuerza es la impotencia, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. A mí me parece que lo que estamos viviendo es exactamente eso, barbarie. Barbarie porque se está utilizando la fuerza dejando de lado el derecho. Y no estoy hablando solamente de unos policiales, unos pocos, que no representan la institucionalidad. No me refiero a los abusos que ellos han hecho de la fuerza, ignorando el derecho. Eso es humano. Yo entiendo, los policías no son máquinas, son seres humanos, tienen emociones. Cuando están en una situación donde la multitud también estaba violando el derecho, es posible que se presenten algunos excesos. Lo que no se puede es salir a defender esos excesos. Se habla de manzanas podridas. Sí, en el mejor de los huertos existe alguna manzana podrida. Pueden existir 2, pueden existir 3. Pero cuando la producción nos muestra una enorme cantidad de manzanas podridas, ya es tiempo de pensar que hay que cambiar las semillas. Ya es tiempo de pensar que de pronto no estamos regando adecuadamente el huerto. Ya es tiempo de pensar que los abonos que estamos propiciando para cultivar ese huerto no son los adecuados. Pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos. Tiene que haber, como decía el gran Álvaro Gómez Hurtado, para citar personas de ideologías distintas, tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental. Cuando se hace un acuerdo sobre lo fundamental, a veces se expiden unos textos, y a esos textos se les llama constitución. Esa constitución tenemos que acogerla, respaldarla, obedecerla todos. Y yo no puedo decir es que no me gusta este artículo de la Constitución. Hay muchas normas jurídicas que a mí no me gustan. Hay muchas decisiones judiciales que yo no comparto. Pero no puedo solamente cumplir las que a mí me agradan. Porque de pronto me formé en Inglaterra y me gusta conducir por el lado izquierdo. Entonces llego a Colombia y digo, es más adecuado conducir por el lado izquierdo y ustedes sigan conduciendo por el lado derecho. No, hay un acuerdo sobre lo fundamental, sobre una cosa tan elemental como que aquí se conduce por el lado derecho. Así yo preferiría, porque fui entrenado a conducir por el lado izquierdo. Y no me estoy refiriendo al esquema político, sino al tráfico. Exclusivamente. No, claro que no. Exclusivamente. Hay que cumplir. Estamos hablando de la conducción de carros. Exacto. Pero cuando desde los consejeros del poder se dijo hace algún tiempo que había que hacer trizas, un pacto, un acuerdo del Estado, no un acuerdo de unas personas, sino el acuerdo de un Estado, que eso había que hacerlo trizas, en cierta forma lo que nos estaban anticipando es lo que estamos viendo. Es que lo que están haciendo es el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho hay una sola entidad que puede decir aquello que dijo Luis XIV. L'État c'est moi, el Estado soy yo. Y la única que puede decirlo es la ley. Encima de la ley. Y el que se coloque por encima de la ley, ya en ese momento está negando la institucionalidad, está negando el acuerdo sobre lo fundamental. Yo respeto toda decisión judicial. Muchas no las he compartido. He hecho poco litigio porque me he dedicado más a la academia, pero en más de una ocasión vi una decisión judicial que no compartía, la recurrí y a veces tuve éxito y a veces no lo tuve. Lo que no puedo es decir, usted es mi juez, pero yo solamente acojo sus decisiones cuando me favorecen. Y eso es lo que parece que está ocurriendo en las esferas del gobierno. Ahora, si la Corte Suprema de Justicia
la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de la cabeza máxima de uno de las tres ramas del poder público en que se ha dividido precisamente ese poder para que no haya abusos, para que haya balance, para que no simplemente el que manda, como dicen algunos, el que manda, aunque mande mal. No, el que manda tiene que mandar bien y tiene que dar órdenes de acuerdo con las normas institucionales. Cuando la Corte Suprema ordena pedir excusas, pedir perdón, porque es lo mínimo que tiene que hacer la autoridad cuando se cometen desmanes, hay que pedir perdón y no pedirlo de manera implícita. Esto tiene que ser como las normas penales, de manera inequívoca, explícita y clara. Así hay que pedir perdón. Y si yo he cometido un error frente a mi pareja, frente a la mujer que amo, y veo que debo pedir perdón, no puedo decir, pero es que como yo te mandé un regalito de Navidad, entonces entiendo que implícitamente ya te pedir perdón. No, el perdón hay que darlo es en la medida de aquel que lo recibe y no de quien lo ofrece. Si la víctima me dice a mí, si la persona a quien yo quiero pedirle perdón de la forma como lo has hecho, lo hago de la manera como ella lo desee. Y además es la Corte, dijo, cómo había que pedir perdón. Si la Corte dijo que había que pedir perdón, no puede darse ahora por sentado que es que la Corte ya el perdón había sido pedido. El perdón tiene que ser explícito, inequívoco y claro. Y colocan por ahí lo que se está haciendo trizas. Es precisamente el Estado de Derecho. Y empezar, yo sé, doctor José, piensa fundamentalmente es en Colombia, en esta sociedad. Pero yo también quiero pensar en las figuras como usted. Usted es una persona representativa. Usted encarna lo que su institución se denomina. Usted es la voz del derecho para muchos colombianos. Y cuando han tratado de silenciarlo, porque eso es lo que han hecho en los últimos días, estamos llegando a unas situaciones en las que no podemos quedarnos callados. Decía el gran Gandhi, lo peor de la gente mala es el silencio de la gente buena. Nosotros no vamos a quedarnos callados y que nos silencien a todos, pero vamos a salir a reclamar que los fallos de los jueces, de todos los jueces, hay que cumplirlos. Mientras estén vigentes, hay que cumplirlos. Y si uno no está de acuerdo, pues los apela. Y el señor tiene que recordar que él juró cumplir la Constitución y la ley, y que si no cumple los fallos judiciales, está dejando de ser un presidente legítimo, porque la legitimidad de un gobernante en el Estado de Derecho arranca precisamente del cumplimiento del pacto sobre lo fundamental de que hablaba Álvaro Gómez, del cumplimiento de la Constitución, del cumplimiento de las leyes, del cumplimiento de los actos administrativos y por encima de todo, del cumplimiento de los jueces, que son quienes le dan voz al derecho, que son los que expresan de qué manera debe interpretarse la ley, de qué manera debe interpretarse esa norma fundamental que es la Constitución. Eso es lo que yo pienso sobre esta decisión. De ninguna manera, y lo ha dicho con mucha claridad, y lo ha dicho también Verónica de una manera muy clara, luego usted siempre lo dice con toda claridad. De ninguna manera estamos nosotros en que se respete la institucionalidad. Todo lo contrario, reclamamos ese respeto. Yo respeto profundamente a la Policía Nacional. Sin policía no se podría vivir. En cualquier estado de la naturaleza que sea, tiene que haber una policía. Pero en un estado democrático, la policía no es simplemente guardián del orden, sino primordialmente defensora de los derechos humanos. Hace muchos años, cuando emergía la institucionalidad misma de la policía, había una figura que se llamaba los serenos, y las personas les entregaban las llaves al policía de entonces para que abriera la puerta, incluso si el señor llegaba con unas copas. La policía tiene que recuperar toda esa confianza y tiene que hacerla haciendo investigaciones a profundidad
no solamente para castigar a quienes han violado estas normas, sino para, una palabra muy de moda, para inventarse, para hacer una reingeniería, para que construyamos una policía democrática y no una policía arbitraria de ninguna manera. Ese es mi punto de vista inicial, doctor José Gregorio, y también yo en pocos minutos tengo que atender una invitación de un canal regional, pero permaneceré unos minutos más con el programa. Unos minutos más. Gracias, doctor Jorge Restrepo. Hablando de los serenos, ustedes tal vez habrán leído a varios de nuestros autores del siglo XIX. En la antigua Bogotá, o Santa Fe de Bogotá, dicen los autores, el sereno se paseaba por la cuadra con una campana y en un momento determinado la campana y gritaba, Ave María Purísima, son las 12 de la noche y todo está en calma. Era su papel de defensa de la sociedad, porque el policía, como muy bien expresaba la doctora Dion, es alguien a quien debe tenérsele confianza, no miedo. Debe ser el amigo, no el verdugo, no el que tortura, el que mata, no. El policía es alguien que tiene que prestar apoyo. Y ciertamente, ustedes lo han dicho y hay que repetirlo. Respetamos mucho a la Policía Nacional, pero a una policía que ejerza su función como debe ejercerla de conformidad con el derecho. Y hay muchos agentes de la policía que seguramente nos están viendo y que deben saber que lo respaldamos y que obviamente su función tiene que seguir siendo aquella que cumple la mayoría. No todos, porque ayer estaba escuchando al presidente de la República en alguna intervención y manifestó que todos los miembros de la fuerza pública respetan el orden jurídico y los derechos y las libertades. Pues no todos, hay algunos que no, y esos que no, pues tienen que ser sancionados, tienen que ser investigados, etcétera. Pero antes de que se vayan, como se van a retirar tanto el doctor Jorge como la doctora Dione, yo les quiero preguntar a los dos que me contesten muy rápido. ¿Qué opinan ustedes de someter los actos de miembros de la Policía Nacional al fuero militar? ¿Ustedes han conocido el sistema y que debe haber fuero militar o policial, o deberían ir a la justicia ordinaria en cuanto son miembros de un cuerpo de naturaleza civil, como dice la Constitución? Doctora Dione y doctor Restrepo, no se alarguen demasiado para que podamos continuar. Doctor José Gregorio, precisamente, ¿no? Su naturaleza civil, recordemos el abuelo del famoso general Gilibert, bisabuelo, que fue el primer policía de Colombia, era un líder social, era un líder comunitario, ¿no? Ese es el origen de la policía. Entonces, hay que recobrar a esos caminos, a esos senderos digamos, del carácter, de la naturaleza más primigenia de este cuerpo. Y en ese sentido, siempre que haya una afectación a los derechos humanos, por supuesto que estamos hablando de la justicia ordinaria. Y estos hechos tienen que ser investigados. Pensemos en el caso famoso de Dylan Cruz, ¿no? A ese se refería la sentencia, claro. Hay que decirlo. Sí, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia habla sobre un término que se utilizó, claro, que fue la que causó la muerte de Dylan Cruz. Y entonces esa arma, dice la Corte Suprema, que es mejor no utilizarla. Claro, ¿no? Hay una cantidad, digamos, en los protocolos, procedimientos, en el uso de armas, tenemos que entrar a revisar, como bien nos decía nuestra querida doctora Verónica. Todo eso tiene que ser objeto de un análisis profundo.
y en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho. Tenemos que entender que esto no es un tema de ideologización o de una perspectiva de izquierda. A veces se le dice a nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza pública que esto tiene que ver con una guerra, casi que la misma Guerra Fría, ¿no? No hemos salido de esa matriz de Guerra Fría. Entonces tenemos que darle a esto realmente una profundidad mucho mayor y ayudar a que nuestra Policía Nacional, en este caso, recobre su naturaleza cívica. Y en ese sentido, por ejemplo, el uso del taser, yo creo que no es posible que en un país como el nuestro, con todo lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, de declaraciones, convenciones, tratados internacionales que el Estado ha venido adoptando en la historia, utilicemos taser. Es que el taser... Ese es un instrumento de tortura. Claro, es un instrumento de tortura. De tortura, doctor José Gregorio, de acuerdo, y además es altamente letal. En Estados Unidos la cantidad de muertos cada año por el taser utilizado por la misma policía es enorme la cifra. Pero si además analizamos el taser en términos médicos, lo que significa en salud, resulta que el taser genera atrofias musculares, genera ataques cardíacos, puede ser letal dependiendo del lugar donde se aplique y la descarga eléctrica que se utilice. Y resulta que encontramos que para utilizar el taser a la Policía Nacional le dan un cursito a lo sumo de 20 horas. No, realmente, como decía Verónica, además sin tener una claridad sobre el tema psicológico de las personas. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes, ¿no? Hasta dónde hemos llegado en ese ejercicio de autoridad, de fuerza, de control, de orden, ¿no? Esas concepciones que tenemos. Ahora, yo creo, doctor José Gregorio, que, y de verdad me extraña cuando escucho a algunos funcionarios dentro del Estado, porque el servidor público tiene una naturaleza de vocación, de amor por la gente, pero escucho algunas afirmaciones que me dan a entender que como que no se ha entendido que en el 91 cambiamos de constitución. Entonces pareciera que hay un sector del país que quiere que sigamos con la Constitución de 1886 y que manejan el ejercicio de la gestión pública y la gestión política bajo la batuta de la Constitución de 1886, del estado de sitio, del centralismo, ¿no? Del ejercicio de autoridad sin ningún tipo de reclamación ciudadana legítima, cero participación ciudadana, ¿no? Todas estas lecturas que en el 91 cambiaron. Y resulta que ya con esta Constitución llevamos un buen tiempo, ya es momento entonces de cambiar el chip. Y nuestros jóvenes, que son los hijos de la Constitución del 91, nos están demandando a las autoridades, a los servidores públicos, a las instituciones, a los líderes de opinión, a los académicos, a los medios, ese cambio de chip. Y progresivamente hay actores que han venido generando esa transformación, pero yo creo que todavía tenemos muy anquilosada en nuestra cultura política esa Constitución de 1886. Y ahí yo creo que está el problema. Hay que revisar qué está pasando en nuestras facultades, cómo estamos formando en el tema de la Constitución política, que pese a ser una obligación la enseñanza de la misma en el artículo 41 de la Carta Política, pues vamos a ver que parecía estamos formando adecuadamente. Y como decía la doctora Verónica, pues es una formación brochazo que no cambia los valores, porque es que aquí hay que transformar la cultura, los principios, los valores de nuestra sociedad. Entonces, de nada nos sirve una cátedra de constitución política dictada desde, por ejemplo, una concepción racista, homófoba, discriminante con la gente. Tenemos que ser coherentes. Las personas demócratas, ¿cierto? Nuestros maestros y maestras pues tienen que formarse también en el espíritu de la Constitución, el respeto de las libertades, el amor por esa libertad de expresión, por el libre desarrollo de la personalidad, por las identidades, por las diversidades, tener un aprecio y un reconocimiento pleno. Y hacia allá tenemos que ir como sociedad. De verdad que, además les quiero contar algo muy esperanzador. Hay muchos países que ya lograron entender esto. La policía en muchos lugares del mundo ya comprendió que su función es la defensa de la dignidad humana. La defensa. Y eso tiene que ser inspirador. Y si hay que hacer intercambios de experiencias con esas naciones y esos países para que sus instituciones policiales vengan a hablarle a nuestros policiales, hay que hacer eso y hay que invertirle a eso
para que realmente tengamos una Policía Nacional defensora de la gente, de las personas que son víctimas de agresiones de pareja, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, de los niños y niñas abusados, Correcto. de los problemas y delitos ambientales. Tenemos tantos temas en las normas de uso del suelo, en la planificación urbana y rural. Necesitamos aliados importantes en la Policía Nacional y realmente podemos tener muchas condiciones de desarrollo, de progreso, de inclusión, teniendo una institución realmente fuerte. Y a eso es a lo que tenemos que invitar al país. Bueno, doctor Dione, muchas gracias por esas referencias. Pero entonces, en suma, ¿justicia ordinaria, doctor Jorge Restrepo, o justicia penal militar o justicia penal policial? A mí me parece, doctor José Gregorio, que situaciones diferentes requieren de soluciones diferentes. Así es. Yo nunca me he puesto un uniforme, excepto el del glorioso Santa Fe. Bueno, el único que opcionalmente... ahí sí, salvo el voto. Nunca, yo sé que usted salva el voto allí, pero yo nunca me he puesto un uniforme, pero respeto profundamente la fuerza pública. Es que sin fuerza pública, el derecho sin la fuerza es la impotencia, repito lo que decía Digui. Claro que necesitamos la fuerza pública. Y claro que a ellos, a la fuerza pública en general, hay que darle un fuero. Y yo defiendo el fuero militar para los militares. Pero es que la policía lo dice la Constitución. No es militar. Es que no es que lo diga la doctora Dion, no es que lo diga el doctor José Gregorio, es que lo dice la Constitución. Lo dice el acuerdo sobre lo fundamental, que la policía es una fuerza de carácter civil. Entonces, a mí me parece que hay un fallo fundamental. Incluso que a la policía se le aplica el Código Penal Militar. No, habría que crear un fuero policivo si fuese necesario. Y no solamente pensar en adscribir la policía como se ha propuesto, que yo aceptaría esa solución, al Ministerio del Interior, sino si es necesario hacia adelante crear un Ministerio de la Policía. Un ministerio que se dedique a eso, a la defensa de los derechos humanos por parte de una fuerza civil organizada. Mientras no haya un fuero policivo, a mí me parece que hay que recordar que la esencia, decía Aristóteles, la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Si la policía es de naturaleza civil y la vamos a trasladar a que tenga un fuero militar, está perdiendo su esencia. Por eso yo creo que la policía no debe ser juzgada ni por justicia militar, ni por jueces militares, ni con un fuero que ha sido diseñado primordialmente para la obediencia esa ciega hasta ciertos límites que deben tener los militares. La policía es cuerpo civil y por lo tanto debe ser juzgada por jueces civiles. Yo tengo en este momento forzosamente que retirarme. Que retirarte. Antes de que se vaya, doctor Restrepo, le recuerdo que el acto legislativo número 2 de 2015 estableció que la justicia penal militar o policial será independiente del mando de la fuerza pública. Creo que no hay necesidad de modificar la Constitución, sería desarrollar lo pertinente al fuero policial. Al fuero policial, como usted lo indica. Entonces, hasta luego, doctor Restrepo, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por su participación en este programa. Y no sé si la doctora Dione también se está despidiendo. Bueno, entonces yo quedo conversando aquí con Verónica Laverde, que todavía nos quedan algunos puntos por definir. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo muy grande a todos los seguidores. Hasta luego. Bueno, Verónica, desde la perspectiva del fallo, ¿cómo se ve aquello de presentar disculpas o pedir perdón un ministro a nombre de una institución y hacerlo con ese
criterio que utilizó el actual ministro en el sentido de dar a la orden de la Corte Suprema de Justicia un carácter retroactivo. Entonces, la orden se la dan para que hable sobre lo ocurrido en noviembre de 2019 y el ministro dice, no, es que yo ya presenté disculpas. Antes de que me dictaran el fallo, yo ya había presentado disculpas por cualquier actuación indebida de la fuerza pública y concretamente de la policía. ¿Tú cómo ves esa solicitud? ¿Cumplió el ministro o no cumplió el fallo? Bueno, yo pienso que aquí hubo una confusión, tal vez, opto por la buena fe y creer que fue una confusión de términos en donde creyó que esto era de carácter retroactivo, que quizá podía presentar este tema de disculpas generales como algo que aplica a algo específico. Nosotros sabemos que no es así. En el momento en el que se da esa orden en el fallo de tutela, se hace exigible, no en cualquier término o espectro que desee, sino en los términos específicos que se le dictó para hacer. Y para los hechos correspondientes. Exactamente. Y para las víctimas respectivas. Exactamente. No es lo mismo decir, me disculpo por cualquier cosa, que decir, extiendo una disculpa sincera en reconocimiento de la falla cometida, en reconocimiento del dolor generado en este caso en concreto. Vamos a tomar las medidas pertinentes. Eso es reconocer que hubo una falla, no para hacer un punto de ataque, no para eso, sino para poder generar una reparación moral, porque es que la justicia también busca una reparación extra material, que pase la moral y que es muy importante hacer en esta coyuntura, porque lo que nos va a hacer es enviar un mensaje positivo a la ciudadanía, en donde tenemos un respaldo institucional que nos dice, no estamos de acuerdo con este tipo de agresiones, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a ver qué se va a hacer, nos disculpamos porque reconocemos que nosotros somos los encargados de garantizar sus derechos fundamentales y hemos fallado. Y eso debe hacerlo, le guste o no le guste, y lo debe hacer ahora con las características y las determinaciones especificadas en el fallo de tutela. Debe ser concreta, directa a la víctima solicitada en los términos solicitados. Con nombre propio, con nombres propios, porque la Corte Suprema de Justicia impartió una orden en determinado sentido y hay que cumplir la orden en ese sentido y no en otro sentido. Así es. Además, es decir, no es que yo interpreto cómo debo cumplir la orden. No, es que la orden se debe cumplir de la manera como el tribunal correspondiente lo dijo. Ahora, la Corte Constitucional el día de mañana puede ser que revoque el fallo. Hay un hecho cumplido que muestra el carácter democrático del gobierno, en el sentido de que cumplió la orden, presentó las disculpas y vino esa reparación moral a la que tú te refieres. Creo que se nos acabó el tiempo, Verónica. No sé si quieras agregar algo más de importancia en esta materia. Creo que no va a ser el único programa que hagamos sobre el tema, porque hay varios juristas que infortunadamente no nos pudieron acompañar hoy, pero que quieren hablar en La Voz del Derecho sobre el tema. De manera que no va a ser el único programa y vale la pena que escuchemos también las voces de otras personas, de otros panelistas, de quienes siempre acompañan o de otras personas. Bueno, ¿tú quieres agregar algo, Verónica? Pues me gustaría simplemente cerrar haciendo un llamado a la ciudadanía y a los uniformados para evaluar esos temas que nos están preocupando, para ver qué mecanismos legítimos tenemos a la mano para incidir en esa toma de decisiones de los temas qué pena la redundancia, pero
de esos aspectos que nos llaman, que nos competen a la ciudadanía, para organizarnos pacíficamente a la hora de protestar en cualquiera de las manifestaciones que tiene la protesta, que no va a ser una sola, es un espectro grande. Y por supuesto, a las instituciones y a los informados que se apersonen de esa función, que reconozcan que están sometidos al imperio de la ley y que logremos conjuntamente ese avance y mejora de las condiciones de nuestro país. Y finalmente yo pienso que lo más importante aquí dentro de este debate es que no podemos dejar que nuestras afinidades políticas o de cualquier otro tipo nos cieguen a la hora de examinar una realidad, la realidad de nuestra población y esos hechos que no pueden ser tolerados ni por la ciudadanía ni por ningún Estado, no solo Colombia, por ningún Estado, así que tampoco podemos buscar las vías de hecho como el medio para ser escuchados. Muchas gracias, Verónica. Felicitaciones por esas palabras muy precisas, muy contundentes en defensa de una protesta, pero de una protesta pacífica, como lo establece la Constitución política. Porque desde aquí defendemos el derecho y porque defendemos el derecho, también reclamamos que se cumpla con los deberes que imponen los derechos y las garantías. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias también a Luis Daza, nuestro productor, a todo el grupo de La Voz del Derecho y próximamente estaremos de nuevo con ustedes con un nuevo asunto o con este mismo asunto desde otras perspectivas. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales.